Se ve perfecto, profe, muy bien. Bien. Entonces, chicos, es como que, a ver, el secreto de esto, es como que lo tienen que aprender lo básico para que después ustedes lo puedan relacionar, por ejemplo, con Weber cuando veamos la burocracia. ¿M? Entonces, van a ver similitudes, busquen las relaciones, por supuesto, para buscar relaciones primero hay que entender bien el tema. En cuanto a Henry Fayol, no van a tener dificultades, en ninguno de los autores van a tener una dificultad para entender los temas, porque son temas claros. Y también ubíquense ustedes en el contexto, o sea, toda teoría fue escrita bajo un contexto determinado, una situación determinada. En este caso vamos a ver cómo Henry Fayol quería la eficiencia de la empresa, pero y que va a tomar a la empresa como todo, ¿m? Y va a empezar su enfoque distinto al de Taylor. Ya lo vamos a ver, el de Taylor empieza desde el operario, desde el obrero, desde el nivel más bajo. En cambio, Fayol empieza desde el nivel más alto y viendo o tratando de estudiar una administración que sea integral. A partir de la aplicación de sus conceptos de lo que es la administración, que es prever, organizar, dirigir, coordinar, controlar, y a partir de la definición de las operaciones, que él coloca las financieras, enseguida las vamos a ver, que son 6, y a través de la aplicación de los 14 principios. Es como quien te dice, Constanza, Germán, Pablo, mirá, apliquen esto y les va a ir bien, van a tener una organización eficiente. Pero, ¿qué es lo que por ahí se le critica a Fayol? Y vuelvo a decir, situándonos en un contexto, pero bueno, venimos de una revolución industrial en la cual se le da participación a toda persona que entre a la organización. Y se sabe que una persona que trabajó en el campo, por ejemplo, no tiene conocimientos del funcionamiento de lo que es las actividades de una organización. Mismo le pasa a Taylor. Por eso con Taylor él también toma otro concepto del operario, de la eficiencia del operario, y ve otro tipo de estudios de tiempos y movimientos. En el caso de Fayol, las críticas que se le hacen son a los principios, que por ahí son bastante ambiguos, y al sistema que él implanta autoridad. Es decir, el sistema que él establece de autoridad es en base totalmente autoritaria, formalista, en la cual él dice el hombre es una constante, se le indica lo que debe hacer y lo hace. O mejor dicho, lo tiene que hacer, sin dar lugar, sin dar lugar al comportamiento humano, como después ustedes lo van a ver con Marines, que es Elton Mayo. Y otros autores en que empiezan a ver el tema de las relaciones humanas, el comportamiento de los grupos. En este caso no, él no tiene en cuenta el comportamiento de las personas, él no tiene en cuenta para nada, ni pasa por su cabeza lo que es motivación en absoluto, sino él ve la administración de una forma general, integral, pero comenzando desde arriba, con un poder máximo, total, a la cúpula, al nivel superior. Bien, entonces, lo que estamos diciendo en esta presentación, que se ocupó del aumento de la eficiencia para obtener el mejor rendimiento posible,
de sus recursos y lograr competitividad. Es decir, la empresa, ¿para qué quiere ser eficiente? Para ser más competitiva. Él dice, para lograr la productividad empresarial, él va a considerar a la empresa como un todo y diseñado para la empresa, y diseña, mejor dicho, para la empresa, una estructura que sea la más adecuada. Por eso él después van a ver que define las operaciones de la organización. Dice, estas son las operaciones básicas. ¿Y por qué se sigue estudiando Fayol? Porque aún hoy en día existen las áreas básicas de una organización. Entonces, se siguen respetando algunos conceptos de Henry Fayol, no el sistema de autoridad de comunicación, pero sí esto de crear una estructura que sea más, más adecuada para mejorar la eficiencia, la eficacia, las funciones básicas de la administración. En los orígenes del enfoque clásico, vamos a ver que se remonta a las consecuencias de la revolución industrial, se remarca dos hechos importantes: el crecimiento acelerado y desorganizado de las empresas. Al darle trabajo a mucha gente, cuando vos empezás a contratar gente, ¿qué hace la gente si vos no le enseñás a trabajar? Empieza a imitar cómo hacen otros el trabajo. Este empirismo que lo llevó también a Taylor a estudiar una administración de un tipo más científica. El crecimiento, por eso es desorganizado. Y la necesidad se vuelve a repetir de aumentar la eficiencia y la competencia. Pero en este caso la competencia es la competitividad. Sigue la explicación, lo voy a subir, de los orígenes. El crecimiento produjo una creciente complejidad. ¿Complejidad a qué se le llama complejidad? A las grandes organizaciones se las llama complejas. ¿Por qué? Por la gran cantidad de niveles jerárquicos que tienen. Imagínense un banco o la universidad. Hay niveles jerárquicos, la cantidad de áreas que tiene esa organización y la cantidad de personas que trabajan en esa organización. Por eso son organizaciones complejas en las cuales les cuesta mucho adaptarse a los cambios del ambiente. Si podemos dar un ejemplo por oposición, podría ser, por oposición, no le va a costar nada adaptarse a los cambios del ambiente, por ejemplo, a una pequeña empresa o a un emprendimiento. En esto Profe, disculpen, sí. ¿a qué se refiere con la parte de desorganizado de las empresas? Mayo, abeja, huevo. El crecimiento Mayo, abeja. Sí, desorganizado. esa parte. Claro. ¿A qué se refiere? A que vos contratás, a ver, ¿y cuándo vas a establecer la estructura de la organización si seguís contratando? Entonces, es como alguien que te dice, para un poco, organicémonos. Creemos una estructura eficiente, porque hay muchas personas que están trabajando, porque no hay áreas que están definidas, áreas de operaciones que estén definidas, y no hay principios que se respeten. Entonces, ¿eso a qué hace? A que haya una disminución de la competitividad, es decir, que esa empresa no sea tan eficiente, digamos, o que pueda competir en las mismas condiciones con otras empresas.
A eso se refiere, al crecimiento acelerado. Mucha gente, fíjate vos, llevarlo por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, un ejemplo propio. Vos haces entrar personas, pero ¿cuándo estableces la estructura? Es decir, ¿hasta cuándo decís, paren un poco, paremos? Acá va a haber un jefe de, el otro jefe de, el jefe de, el presidente, ya sabemos quién va a ser, tal vez sea lo que más definido está, pero también tenemos, como se realizan actividades de la administración, ¿qué se entiende por administración? Ustedes en la actualidad, cuando se les pregunta las funciones básicas del proceso administrativo, que es planificar, organizar, dirigir y controlar, en la época de Henry Fayol no estaba establecido. Entonces, por eso es esa desorganización que se produce. De mucho, cuando tenés muchas cosas sobre la mesa, por ejemplo, y decís, a ver, me tengo que organizar. Esto va a ser para esto para lo otro, esto para lo otro. Mismo cuando yo les daba el ejemplo del placar con los cajones, o el ropero, si tienen, no sé, con cajones. Esto es para esto y esto es para esto otro. Entonces, ¿qué hace tu vida? Que sea más ordenada. En el caso de Fayol dice, porque quiero que la empresa sea más eficiente, más eficaz y que sea más competitiva. A esta otra presentación. Esta escuela trata de aumentar la productividad a través de la comprensión global, chicos, de la comprensión global de la empresa. O sea, mira a la empresa, la organización de un modo integral, de un modo global, para permitir dirigir organizaciones complejas como las industrias. Para ello, va a dirigir todos sus esfuerzos al análisis y al diseño de su estructura y a buscar principios útiles que guíen al administrador. Los principios útiles son estos 14 principios de la administración. Fíjense, algunas diferencias son contemporáneos con Taylor. Algunas diferencias y enfoques entre Taylor y Fayol. Vuelvo a repetir, Taylor lo ven con la profesora Silvestre. ¿Dónde va a concentrar, dónde va a enfocar o su análisis de enfoque de estudio de Taylor? Va a ser el taller o la fábrica, es decir, desde el nivel de abajo, desde el obrero. Va a comenzar ahí estudiando la mejor forma de ser eficiente. En cambio, Fayol lo hace, como les dije antes, desde arriba, a nivel de dirección, creando lo que algunos llaman escuelas de jefes. Hizo grandes contribuciones a los diferentes niveles administrativos y escribió el libro Principios de la Administración Industrial y General, en el cual se describe su propuesta de filosofía administrativa. En los casos del libro es directamente Administración Industrial y General. Francés, él, y el libro que escribió es en el que contiene entonces define qué es la administración, cuáles son las áreas de operaciones de una empresa que se siguen respetando, no todas, pero sí en el 90% en la actualidad. Es lo que se llama, chicos, la famosa departamentalización, que ustedes ya lo han visto en el terciario. Bien. ¿Cuál es el enfoque principal de Fayol? En su libro, Administración Industrial y General, él indica la administración desempeña
el gobierno de todos los negocios. Pero él dice, no confundir la administración con gobierno. Gobernar es conducir a la empresa hacia sus objetivos, hacia los objetivos propuestos o hacia el fin propuesto. Es asegurar ese funcionamiento de las 6 funciones que enseguida las vamos a ver. Voy a tratar de subir. Fíjense, la propuesta básica de Fayol son 3 y solo 3 puntos, y en esto se basa toda su teoría. La concepción de la administración. ¿Qué es lo que él define por administración? Definición de las áreas de operaciones de una empresa, que es la famosa departamentalización. Y la enunciación de los 14 principios. Yo no les voy a solicitar a ustedes, no les voy a pedir en el final, decime los 14 principios, pero sí hay un principio que a rajatabla lo tienen que saber, después lo vamos a ver, que hace una diferencia marcada con Taylor. Vamos. Ahí comenzamos, ¿se acuerdan que dijimos antes la concepción de la administración? Bueno, él dice, la administración, esto que lo vincula al gobierno de las organizaciones. Recuerden que les dije, no confundir con el gobierno como administración pública, sino cuando la empresa va a tratar de dirigirse hacia los objetivos. Y esto es aplicable, él dice, a todos los tipos de empresas, grandes, industriales, comerciales. Bien, vamos a ver en este concepto también, dentro de lo que es la administración, en donde él dice administrar es gobernar y gobernar es administrar, y que consiste en asegurar una equilibrada y permanente relación entre las funciones esenciales de la empresa. Las funciones, él se refiere a las operaciones de la empresa. Ahora veamos el concepto de autoridad. Buenas tardes, profesora. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. El concepto de autoridad se basa en premisas totalmente autoritarias, es decir, él dice, autoridad es el derecho de mandar y el poder de hacerse obedecer. Autoridad es la que tienen los reyes, proviene de los reyes, es un derecho divino. Esta concepción denominada autoridad de derecho divino, por su formulación similar adoptada por los reyes, que es lo que les decía recién, que tienen en la tierra una estructura de poder de tipo natural instituido por Dios. O sea, llega a ese punto de formalismo de autoridad. Imagínense ustedes si va a tener en cuenta el comportamiento de las personas, pero ni ahí, no existen. Es más, las personas son, como les dije antes, son constantes. Se les tiene que decir lo que tienen que hacer y lo deben hacer. Pero fíjense de dónde viene también, de esta concepción de autoridad y de lo que él dice. Yo defino que la administración es el gobierno. Fíjense que es el arte de gobernar. Y asegurar lo que yo les decía antes, esto de el equilibrio permanente de la relación entre las funciones esenciales de la empresa. Y
de las funciones, vuelvo a repetir, se refiere a las estructuras. En relación a la autoridad, los trabajos de Taylor y Fayol se desarrollan dentro de la dimensión totalmente formal. Acá no hay humanismo. El humanismo lo van a ver después ustedes con Gilbert, con Mayo, con otros autores. Por eso es una dimensión absolutamente formal. No considero, decía él, las variables de la conducta. En relación a esto, una de las premisas de Fayol era esto que yo les dije tanto: el individuo es una constante que se le indica lo que debe hacer y lo hace. De aquí se desprende ese concepto mecanicista, considerando a los individuos como no pensantes, totalmente sumisos, como autómatas o máquinas. Por ahí creo que lo van a ver, en esto de la concepción totalmente mecanicista y no pensante. Cuando vean la teoría de Douglas MacGregor, la teoría X e Y, la teoría X se asemeja mucho al enfoque de Fayol que ve de las personas, en donde dice Douglas MacGregor: el hombre no le gusta trabajar, el hombre es perezoso por naturaleza, se le debe indicar lo que tiene que hacer, y lo hace, solamente lo motiva el dinero. Bueno, en esta concepción así de la X, después él pone la Y por oposición, entonces no contradiciendo, sino como un antónimo. El hombre sí le gusta trabajar y ve el trabajo como algo tan natural, como si fuera un juego, decía él. Bueno, pero son dos posturas, dos visiones de un autor. Pero me refiero a esto: en relación a esta base totalmente mecanicista, se asimila a esa visión de la teoría X de Douglas MacGregor. Vamos a ver qué pasa con las comunicaciones. Debido a este concepto de autoridad formal, Fayol define su estructura de operaciones en donde el funcionamiento de la organización en todos sus niveles resultó adecuado. Claro, porque veníamos de una entrada de personas en una estructura o para una organización en donde no existía la estructura, digamos. ¿Qué pasa con las comunicaciones? Responden a modelos rígidos y formalistas. Solo él acepta, fíjense, perdón, antes de decirle el camino del puente, él considera dos comunicaciones: las descendentes, para enviar órdenes desde arriba hacia abajo, bien verticalista. La ascendente, que reciba el empleado la información para el control del ordenado. Nada más, recibe la información, pero no es esto de ida y de vuelta. En definitiva, siempre el empleado está recibiendo órdenes. Hace lo que se te indica. Y para arriba, cuando va para arriba la información, o sea, ascendente, es simplemente para el control. El control de Berenice, de Leonel, de Ángel, de lo que están haciendo, cómo lo están haciendo. Por excepción, él considera el camino del puente, pero es una comunicación horizontal, solo para casos muy, muy restringidos, con conocimientos y aprobación del superior. O sea, que aún en esto de la información, también sigue respetando ese formalismo tan estructurado. No sé, la 11. En definitiva, fíjense, la concepción de la administración de Fayol
¿Se acuerdan que habíamos dicho que administración para Fayol es el arte de gobernar y para ello son necesarios el desarrollo de los elementos de la administración? En definitiva, él dice, administrar es gobernar, gobernar es administrar. Para administrar voy a desarrollar los siguientes elementos que intervienen en este concepto de lo que se llama administración. Dice, administración es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Así como en el terciario, algunos como la Caro, que me pidieron a mí, en el ISTEC, les enseñaba yo las funciones del proceso administrativo, es parecido, nada más que en vez de funciones del proceso administrativo, que yo tanto les insistía y los hinchaba y les decía, chicos, esto como el Padre Nuestro, quiero que lo sepan para el final. Bueno, él dice, en vez de proceso administrativo, dice, esta es la administración, el arte de gobernar. Y para ello es necesario el desarrollo de los elementos de la administración. ¿Qué es prever? Es planear. Es avisorar el futuro de todas las actividades de la empresa en el corto y en el largo plazo. ¿Qué es organizar? ¿A qué va a organizar? A toda la empresa. Es decir, la estructura en función de las actividades de la empresa, lo que se llama hoy en día la departamentalización por funciones. ¿Qué es dirigir? Mandar directamente. Mandar al personal de toda la organización. ¿Qué es coordinar? Es integrar las actividades para lograr, dice, una armonía. ¿Y qué es controlar? Es verificar, vigilar las operaciones para que estas operaciones se desarrollen en función de las reglas, fíjense, y órdenes emitidas. Entonces, volvemos acá. La propuesta de Fayol, que forman la doctrina administrativa, es la concepción de la administración. Y para ello, acuérdense que va a definir los elementos que van a conformar la administración. La definición, que son la definición de las áreas funcionales o áreas o funciones de operaciones de la empresa. Y la enunciación de los 14 principios. Esto ya lo habíamos dicho, el arte de gobernar también. Dice, el arte de gobernar, que habíamos mencionado, es prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Ya habíamos visto que es prever y que es organizar. Vimos que es administrar o administración, que es planificar. Vimos que es prever y que es organizar. Fíjense, en organizar se refiere a dotar a la empresa de la estructura de las actividades que realiza. Entonces, volvemos otra vez a este crecimiento que había desorganizado. ¿Había departamentalización por funciones, por áreas? No, no la sabía, no la sabía. Entonces, en este concepto de ver a la organización de forma integral, es la propuesta de administración que ofrece Fayol. Pero, empezando desde arriba, al revés de Taylor. Y en cuanto a las áreas funcionales, ya tenemos la estructura de la empresa, ahora vamos a ver las áreas funcionales. Él dice que son funciones técnicas, que es la producción, la fabricación, las funciones comerciales, las compras, las ventas, las funciones financieras, la búsqueda y administración del dinero o del capital,
la función de seguridad, custodia personal y patrimonial de la empresa, las funciones de contabilidad, todo lo que se refiere a inventarios, a balances, y la función de administración. ¿Cuál es la función de administración? Es esta que ya hasta es la quinta vez que lo digo: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. En las que nos faltaba dirigir, coordinar y controlar. Entonces, los elementos de la administración son estos. El planificar, esto de avisorar el futuro, o el de prever, el de organizar, el de dirigir, el de coordinar, esto de buscar el equilibrio, la relación y unión de todas las actividades. Y en la actualidad sí hay una integración de todas las actividades. Por ejemplo, qué sé yo, producción tiene que estar relacionada con las actividades de ventas, porque si no, a ver, ¿qué se va a producir si no se ha comprado? Entonces, y controlar, vigilancia de las operaciones para que se desarrollen en función de reglas y órdenes. Bien, ya hemos visto entonces los elementos de la administración. Vamos a ver las funciones básicas de la empresa, o bien los elementos de la administración. No, perdón, los elementos de la administración no, las funciones, mejor dicho, funciones o las operaciones básicas de la empresa. Son las técnicas, las administrativas vieron que la ponen en primer lugar. Las técnicas, las comerciales, las financieras, las de seguridad y las contables. Le da una primacía a las funciones administrativas antes que a las otras 5, pero sí acompañan las otras cinco funciones de la departamentalización. Entonces, vuelvo a hacer este mini resumen. Tenemos el aporte básico que hizo Fayol. Primero, ver a la organización de forma integral, como un todo, comenzando desde el nivel más alto, definiendo a la administración y sus elementos. En esto que dijimos: prever, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Pues él dice: es necesario equilibrar las funciones de operaciones de la empresa, porque yo defino que la estructura sea de esta forma, así establecida en estas áreas. Estas son las funciones básicas. La primacía tiene las funciones administrativas o la administración. Y después lo otro que nos falta, el otro aporte, el tercero, son los 14 principios. Vamos a ver la siguiente. Funciones de la empresa. Fíjense, las funciones administrativas comprende estos elementos: planear, organizar, dirigir, coordinar y controlar. Las funciones de la empresa: función técnica, comercial, financiera, contable y la función de seguridad. O sea que ya vamos por el segundo de los aportes. Nos faltan nada más que los principios. Acá en esta presentación se refiere nada más a qué son las funciones técnicas, que se acuerdan que les había dicho yo que es la fabricación, la producción, procesos productivos, las comerciales, compra, ventas,
La función de seguridad, la custodia de las personas y el patrimonio de la empresa. Las funciones de contabilidad que estaba dirigido, esa área, imagínense ustedes un organigrama, chicos. Inventarios, balances. La función de administración incluye prever, organizar, dirección o dirigir, coordinar y controlar las actividades de la empresa. Por eso es que la PONE le da una primacía a esta función de administración. Aquí vamos a ver las mismas, nada más que de otro modo. Bien. 6 funciones de toda empresa, o sea, lo que sería la departamentalización. Las de seguridad, protección de bienes y personal. Las técnicas, fabricación, transformación, producción, todo lo que se refiere a la fábrica. A la fabricación más que a la fábrica, porque la fábrica sería una organización. Las comerciales, compras, ventas, cambios. Las financieras, la búsqueda y administración de capitales, y las de contabilidad, la función, el área de contabilidad, ¿de qué se va a encargar? De inventarios, balances, precios, costos, estadísticas. ¿Se dan cuenta entonces cómo ven bien marcado qué es administración, qué es autoridad? Esta base totalmente formalista. Autoridad proviene de los reyes, es un derecho divino el de mandar y el de poder de hacerse obedecer. Después vamos a ver con otra postura, la de Weber, en donde le da legitimación a la autoridad, en donde él dice, Weber, vos tenés autoridad, pero tenés una autoridad legítima. ¿Y qué es la legitimación? Es la autoridad que te da el puesto porque sos mi jefe, Verónica, por eso yo obedezco a lo que vos me digas, porque sos mi jefe. Pero aparte que sos mi jefe, yo te reconozco autoridad, yo te legitimo esa autoridad. Eso lo vamos a ver después con Weber. En este caso, él directamente se planta en esto. Autoridad es el derecho divino, el poder de hacerse obedecer similar a los que. Las comunicaciones considera básicamente de 2 tipos. Descendente, hagan esto. Ascendente, solo para el control. Para el control que Pablo y Florencia hayan hecho el trabajo. Por supuesto, a través de informes que se eleven, ¿no? Por excepción, la comunicación horizontal llamada el camino del puente, para casos muy restringidos y solo con autorización. Entonces, ya tenemos autoridad, definimos qué es la administración para Fayol, este arte de gobernar los negocios y todo tipo de empresa, y que contiene 6 elementos, el de prever, organizar, dirigir, controlar y coordinar. Bien. Y también las áreas funcionales, la departamentalización famosa que él crea la estructura de una organización, diciendo, a esta estructura le vamos a dar, es como el placar, le vamos a dar cajoncitos. El cajoncito de seguridad es un área, el cajón de producción es otra área, el cajón de compras es otra área, las operaciones comerciales, las operaciones de finanzas es otro cajón, y así sucesivamente también con la de control. O sea, vieron que es bastante fácil de entender. Y vamos
al último aporte de Fayol, que son los 14 principios. Entonces, la conclusión es, ustedes empresa hacen esto, siguen los principios de lo que es la administración y entienden qué es la administración y organizan una estructura de acuerdo a estos elementos de qué es la administración y la estructura la dividen en funciones, en las 6 funciones y siguen los principios, entonces van a tener una organización eficiente, una organización competitiva. Fíjense, de los principios, de los 14 principios, yo no es que se los voy a pedir a todos los 14 principios uno por uno, pero sí, fíjense en este, que es diferente unidad de dirección de unidad de mando. Él dice que una persona, a diferencia de Taylor, Taylor dice, Verónica tiene que tener 8 jefes. Entonces, no los 8 que estén con ella supervisándola, sino a nivel escalar jerárquico. Pero son 8 jefes lo que va a tener. Entonces dice Fayol, no, momento, si Verónica tiene 8 jefes, no va a saber a quién responder. Entonces, el tener a muchos jefes crea conflicto, crea confusión en el laborador. Entonces lo llama a eso, al tener un solo jefe, unidad de mando. Vamos a ver acá rápidamente los principios que los tienen en todos lados. Voy a subir un poquito más. Ahí. El primero, la división del trabajo. ¿Se acuerdan que el trabajo, trabajo de hacer trabajo por parte y después lo continúa otra persona? Pero, ¿cuál es la contra que tiene? Que es repetitivo, es embrutecedor. Entonces, hacer exactamente siempre lo mismo, eso es dividir el trabajo y que la otra parte la continúe otra persona. ¿Lo hace especialista? Y sí. O haces 8 horas exactamente, atornillas una tuerca, tipo película de Chaplin, tiempos modernos, vas a ser un súper, un hiper especialista. Cada vez lo vas a hacer más rápido, y siendo, qué sé yo, eficaz y eficiente, y sí, porque lo único que vas a hacer en todo ese tiempo. Entonces, cuanto más se especialicen las personas, con mayor eficiencia realizarán su oficio. Por ejemplo, esto donde se ve en la línea de montaje. Acuérdense, partes, como una línea de ensamblaje. Este equipo se encarga solamente de esto, el otro equipo se encarga lo que sería el producto final es el auto terminado, pero va por una línea en la cual se le agrega una parte, nada más que una parte de este grupo, el grupo de Florencia, nada más que esta parte, el grupo de Dayana, nada más que esta parte. Autoridad, los gerentes tienen que dar órdenes para que se hagan las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar, los gerentes no siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan también autoridad personal, liderazgo. Acá hay una contradicción, porque si sos absolutamente formal y no te doy la oportunidad de expresarte o de ser participativo, ¿qué liderazgo? O podemos definirlo como un líder absolutamente autoritario. Si soy jefe y estoy para mandar. Entonces, por eso por ahí hay autores como Hormigas que dicen,
Algunos de los principios de Fayol son ambiguos y se contradicen, pero los principios están y es importante conocerlos. No digo los 14, pero sí algunos de ellos. Disciplina: los miembros de una organización tienen que respetar las reglas y convenios que gobiernan la empresa. ¿Se acuerdan qué gobierno? Ya lo hemos definido, el gobierno de las empresas, bastante. Esto será el resultado de un buen liderazgo en todos los niveles de acuerdos equitativos. Infracciones aplicadas. Bien, en el cuarto, unidad de dirección. Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan. Es completamente diferente unidad de dirección a unidad de mando. Lo vuelvo a repetir, no lo confundan ni para el final ni para el parcial. Unidad de mando: cada empleado, Florencia, Dayana, cada empleado debe recibir instrucciones sobre una operación particular solamente de una persona. No tener, como en el caso de Taylor, estos 8 jefes que denomina él supervisión funcional. Entonces, por favor, eso ténganlo muy en cuenta porque se les va a preguntar con seguridad. El principio 6, subordinación del interés individual al bien común. O sea, primero está el objetivo de la empresa y después están mis necesidades. En cualquier empresa, el interés de los empleados no debe tener prelación, no debe estar antes sobre los intereses de la organización como un todo. Y en realidad, sé que es para ser criticado, pero ubiquémonos en ese contexto del 1800. En la actualidad, cuando uno entra a una empresa, es porque tiene también necesidades e intereses particulares que quiere desarrollarlos, tiene expectativas que quiere desarrollarlos y quiere que esa empresa, lograr con esa empresa desarrollar las expectativas y las necesidades particulares. Entonces, en la actualidad hay lo que se llama un contrato formal, que es el que se firma con la organización, donde se establece tu horario, donde se establece cuánto vas a cobrar. También hay un tipo de contrato psicológico, que es el que uno establece en relación a la interrelación con las personas. De ninguna manera estos contratos psicológicos estaban ni contemplados ni ahí pasaban por la mente de Fayol, de ninguna manera. Por eso él dice, esta subordinación del interés individual al bien común. Sí, está bueno que tus necesidades no prevalezcan sobre la de la empresa. Yo necesito, quiero esto. Pero en la actualidad sí es importante que tus necesidades puedan ser satisfechas en la organización que estés. Porque de lo contrario, la insatisfacción provoca el desgano de realizar las actividades que te encomiendan. Provoca una apatía. Y después esa apatía, ese desgano, a la larga, provoca el mal concepto que se te tiene como empleado, que sos vago, o que haces mal las cosas que se te piden. Y salvo la administración pública que seas fijo y te trasladen a otro lado, o con menos tolerancia, la empresa privada te echa directamente. Entonces, vuelvo a recordar esto, que siempre cuando entramos a una organización, entramos también con propias expectativas. En este caso, de ninguna manera está contemplado, pero sí esto de
subordinación del interés individual al bien común. El bien común es el bien de la organización. Remuneración. La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los empleados como para los patronos, es decir, para el empleador. Entonces, es medio contradictorio porque vos decís, tengo autoridad de derecho divino y te doy nada más que las órdenes y esta es ascendente, descendente, pero después te digo, bueno, te voy a pagar en forma equitativa tanto para vos, equitativa como para tu empleador. Bueno, ve tú a saber qué se entiende en este caso por equitativo, pero están dentro de los principios. Centralización. Fayol creía que los gerentes deben conservar la responsabilidad final, pero también necesitan dar a sus subalternos autoridad suficiente, fíjense, autoridad suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso. Como no estamos con autoridad suficiente y después decimos el problema consiste en encontrar el mejor grado de centralización en cada caso, entonces en este concepto, en la centralización, también hay una contradicción, porque si yo te doy autoridad suficiente como para realizar o tomar una decisión, pero a su vez te digo, pero tiene que ser centralizada, o sea, yo la tengo que, te doy autoridad, pero en realidad la autoridad la sigo conservando yo. Entonces, es cierto, hay un principio de la administración en donde dice, la autoridad se delega, pero la responsabilidad jamás se delega. Vos sos responsable de tu grupo. Así te hayas o no te hayas enterado de lo que esté haciendo fulano o mengano, pero el que está a cargo y el que recae todo el peso es sobre el jefe o el que está a cargo de esa área. Entonces, la contradicción está en autoridad suficiente y después elegir el mejor grado de centralización. Jerarquía. La línea de autoridad en una organización representada hoy generalmente por cuadros, líneas de un organigrama. Bueno, esto lo vemos, se sigue utilizando. Ustedes cuando quieren saber el tamaño de una empresa, ¿qué hacen directamente? Ven el organigrama. ¿Para qué? Para ver la cantidad de áreas que tiene la empresa. ¿Qué es lo que es ese organigrama? Es una foto de lo que es la empresa. Y en la última, vemos el orden. Los materiales y las personas deben estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Cada individuo debe ocupar un cargo o posición adecuado para él. Equidad. Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus subalternos. Después que los recontra, ¿sí? Bueno, pero deben ser amistosos. Una contradicción. Estabilidad del personal. Una alta tasa de rotación del personal no es conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización. Bueno, esto sí es cierto. Si lo está en este puesto, después lo traslada al otro, después lo traslada a otro, nunca termina aprendiendo absolutamente todo el contenido del puesto. La rotación excesiva no es eficiente, pero tampoco dejar a la persona permanentemente, siempre, por años en el mismo lugar, es enriquecedor, porque es no permitirle crecer. En la iniciativa debe darse a los subalternos libertad para concebir y llevar a cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores, una contradicción. Espíritu de grupo. Promover el espíritu de equipo dará a la organización un sentido de unidad.
recomendada, por ejemplo, el empleo de comunicación verbal en lugar de comunicación formal, por escrito siempre que fuera posible. En lugar de comunicación formal, si él es absolutamente formalista, y escrito siempre que fuera posible. Entonces, ¿cuál es la conclusión de los 14 principios? De los 14 principios, ustedes, por lo menos es importante que 6 los aprendan. De los 6, uno que sí o sí debe estar es el caso de la unidad de mando. Acá, unidad de mando. No unidad de dirección, bueno, si quieren aprender dentro de los 6 la unidad de dirección, pero no lo vayan a confundir, por favor, con la unidad de mando. ¿Por qué? Porque ahí se les pregunta en el final con cuál de los principios marca una diferencia con Taylor. ¿De acuerdo, chicos? Sí, profe. De acuerdo, profe. Sí, profe. Bien, ¿entendido? Sí, profesora. ¿Vieron? Muy bien. Qué Sí, fácil. Sí, sí. Muy bien. Enseguida les mando entonces hasta acá la clase. Recuerden, el próximo martes nos vemos para, ya lo saben, nos vemos para el parcial. Lo que yo no sé, se lo tengo que preguntar a Marines, pero ¿ella les ha dicho la hora, chicos? ¿No? No, profe. No, profe. Lo que pasa es que la semana pasada nos agarró justo Semana Santa, entonces recién ahora nos volvemos a ver. Ah, bien. A ver, espérate. Vamos a mandarle, le voy a mandar un mensajito, a ver si, para ponernos de acuerdo y yo les pueda decir. Igualmente ustedes la van a ver el jueves. A ver. Hola Marines, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Por favor, ¿me podrías decir a qué hora se rinde el día martes que viene, el 13? O sea, el parcial. ¿Desde qué hora hasta qué hora? Muchas gracias, te mando un beso. Bueno, esperemos que conteste el WhatsApp, el comunicado de WhatsApp por voz. Chicos, hagamos una cosa. Cuando ella me lo conteste, yo les voy a mandar a los 2 correos, alumnos LAE, y al otro correo, alumnos 2 LAE, les voy a mandar el horario, ¿saben? ¿De acuerdo? Bueno, profe. No, por favor, no se los aseguro ahora porque yo creo que es de 19 a, no sé si a 21, no sé si a 20, 30, no lo sé, pero ahí por lo menos lo leyó, porque tiene Creo los que dos. estaría buenísimo que si lo puede poner a las 20:30, hablo por mi caso particular, yo salgo a las 8 de trabajar, estaría buenísimo. A ver, les voy a mandar de 19 a 21. Bueno, no hay problema, veo si me pueden dar esas horitas. De 19 a 21, ya me contestó. Profesora, disculpe. Tienen 2 horas, chicos, ¿saben? De 19